el cálculo, el diseño de tubería de una casa habitación, dejamos pendiente, ¿no? Creo que iban a, o alguien hizo, o más bien por lista de asistencia. A ver, vamos a ver quién. Déjenme ver las listas de los que tengo aquí. Le dimos Enrique. Le dimos, avanzó en el cálculo. Yo creo que era dejarlo hasta donde íbamos, ¿no? Y yo sí iba, bueno, a la par. A la par, era dejarlo hasta donde íbamos y les comenté que investigaran respecto de la presión de cómo se consideraría la presión del tinaco. ¿Recuerdan? A ver, ¿puede proyectar, le digo? Sí. A ver, permítame tantito, Juan, es que una llamada. A ver, ¿puede proyectar, por favor? A ver, nos quedamos. Calculamos. Ya me acordé. Sí, quedamos que iban a calcular la cota del aparato, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí. Allí no calculó su cota. ¿Usted le dimos? No, aún no la calculo. Ok, a ver. ¿Por qué le dimos que es lo que, o no le captó la idea, o no tuvo tiempo? Es que no, bueno, en sí no le he dedicado No. a avanzarle, ¿no? Ok, muy bien, le dimos. Está bien, deje de presentar entonces. A ver, vamos a ver ¿alguien más? Iván López Pérez. ¿Puede presentar su trabajo, Iván López Pérez? ¿No me escucha, Iván? A ver, ¿pueden levantar la mano quienes actualizaron todo y lo hicieron hasta el cálculo de la cota? La manita ahí, ok. 1, 2. No la bajen, hasta que les diga. ¿Nada más? Ok, a ver, no la bajen todavía. Ok. Ya pueden bajarla. A ver, entonces, Fernando David, ¿puede proyectar? Sí, ingeniero. Por favor. Ok. Miren, lo que proyecta... Es importante que terminen todos, que hagan este cálculo, este diseño, porque ya ahorita al final les voy a comentar para el examen final. Todavía no tienen fecha, ¿verdad? No les han dado fecha de exámenes todavía. No, aún no la dan. No. ¿Quién es el jefe de grupo? Yo, Fernando.
De hecho, Fernando. está la pura propuesta, pero no la han aprobado. Igual, ahorita le Pero digo, ya tuvieron. es que nos piden la propuesta de exámenes y nosotros lo mandamos, pero pues a veces la aprueban, a veces no. Pero tentativamente el de usted sería el lunes 21 de junio. 21 de junio. Tentativamente esa fue la propuesta, pero aún no la han aprobado. Ok. Bueno, ya ahorita vemos. Déjenme tomar nota, 21 de junio. Luego a veces así los dejan, ¿eh? No Sí, los- generalmente así como lo mandamos lo dejan, pero Así, pues bueno. no sé por qué. Ya tiene como un mes que la mandamos y no nos han dicho nada, no sé. No aprobado. Ujú. Ok. Bueno, miren, estamos viendo la hoja de cálculo de Fernando. Y él ya calculó ahí la cota de aparato. Y eso, bueno, lo vimos en la clase pasada y les mostraba un corte. Y veíamos las alturas que teníamos de entrepiso, de planta baja, de entrepiso, primer nivel, y la altura del tinaco. Tenemos una cota piezométrica en la celda U6, que es de 8.5 metros. Así la habíamos considerado, que es a la parte baja, esos 8.5 metros a la parte baja del tanque. Yo les comentaba hace 8 días en la clase pasada que, bueno, son 8.5, pero también la altura del nivel de llenado del tanque, bueno, pues sería otra altura más, ¿no? Como 1.20, 1 metro, que sería un poquito más de presión. Y les comentaba que se investigaba, no sé si alguien investigó, qué presión nos arrojaría un tinaco, porque también el tinaco tiene un volumen de agua que aplica a la salida una presión, o en metros columna agua o kilogramos por centímetro cuadrado. No sé si alguien investigó algo, y si no, nada más lo comento. Pudiéramos considerar 1 metro 20 más o menos de esa presión y no tomando en cuenta lo que les decía, que si baja el nivel de agua, disminuye. No, vamos a considerar 1.20 más o menos. Pero para efectos de este cálculo ahorita vamos a dejar la presión, la cota piezométrica a 8.5, que es en la parte inferior del tinaco, a sabiendas que tenemos un poco más de presión, ¿no? Otro metro más. Bien, miren, tenemos ahí la cota de aparato, que es el resultado de, por ejemplo, ahí no alcanzamos a ver qué aparato es el primero, va a ser el WC, ¿verdad? El que está es la línea 8, ajá, es el WC. Ahí tenemos, ¿qué altura tenemos en el proyecto, Fernando? Porque no lo tengo, eran 3 metros. 3.06. 3.06 más 20 centímetros, ¿verdad? Que le dábamos al tubo. Así es. Para dejar la salida a 20 centímetros del nivel de piso terminado. Y por eso ponemos esa cota de aparato de 3.26. Que finalmente esa cota de aparato nos va a servir para ver cuántos metros columna agua tenemos nosotros en ese aparato. Por ejemplo, ahí tenemos una cota piezométrica final de 7.01. Esa cota piezométrica final ya es quitando las pérdidas, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? En la celda V8. ¿Sí? Todos tenemos, los que calcularon ahorita, que levantaron su mano, sí coinciden con esta cota de aparato. Si la calculamos así. ¿Sí? Va a abrir AutoCAD. Está bien. Sí, es que lo estaba abriendo y... pero ahorita lo... Está bien para tenerlo de referencia por si tenemos dudas ahorita. Está bien. Que sí, nada, déjame lo muevo a otro monitor. Listo. Ok. Entonces, esa diferencia de presión ya con la cota piezométrica final de 701,
menos la cota de aparato que es 306, tenemos una presión ahí de, ¿cuánto le da? ¿Es 5.7? ¿O qué dice? 3.7, ¿verdad? Sí, 3.77. 3.7, ok, bien. Yo les comentaba que la mayoría de la presión mínima con la que operan los aparatos sanitarios es de 2 metros columna agua, es decir, 0.20 kilogramos sobre centímetro cuadrado, en la mayoría de los aparatos. Todos deben de cumplir con esta presión mínima, que serían 2 metros columna agua. Aquí, si observamos y pudiéramos poner una condicionante también ahí en la columna X para la presión, si allí en formato Excel, y que nos indicara o que nos prendiera ahí en rojo la celda o en amarillo, no sé, las presiones que no cumplirían. En este caso, el WC pues, está bien, o sea, la presión es de 3 metros columna agua. Y debemos de cumplir de 2. Por ejemplo, ahí la regadera tiene unos 64. Entonces, no cumple. La presión mínima debe ser de 2. El siguiente aparato, que es el lavamanos, pues sí cumple. Tiene una presión, una diferencia de presión de 3.7, ya considerando las pérdidas. Y si vemos en el siguiente sanitario, en la regadera número 2 tenemos una diferencia de presión de 1.26 y la mínima es 2. Entonces tampoco cumple. Mínimo debe ser 2. El lavamanos 2.8 está bien si cumple y el W 3.12 también si cumple. En esta columna de presión no nos debe de salir cuando hagamos nuestros cálculos, no nos debe de salir con signo negativo, ninguna de las presiones. Si nos sale con signo negativo, quiere decir, perdón, a ver, permítame atento. Sí, perdón. Si nos sale negativo, quiere decir que no va a salir agua, ¿sí? Pero, más sin embargo, bueno, haciendo el análisis ahorita de nuestros resultados, vemos allí que las dos regaderas no cumplen. Sí va a salir agua, porque si sale signo negativo en uno de estos cálculos, quiere decir que no sale agua. Todos son positivos, sí va a salir agua. Pero quiere decir, lo que comentaban los compañeros, que cuando estén en un baño de este lado, el último baño, se estén bañando y abren la regadera del primer baño, recordando el esquema de cómo está la distribución arquitectónica y el isométrico, cuando abran R1, en R2 pues va a disminuir el agua y se va a desbalancear. Si tienes agua ya calibrada, templada, tibia, pues puede ser que abran allá primero el agua caliente y te salga luego fría, deje salir agua caliente, entonces se descontrola, ¿no? Y es lo que comentábamos, que por qué en algunas casas, por ejemplo, instalan pura tubería de media. Si pusiéramos ahí toda tubería de media, no sé si tiene formulado, Fernando, todo su hoja de cálculo, o no metió algunas fórmulas, o lo hizo así. Algunos los perfeccionan y programan, ¿eh? Yo en otras materias que doy me apantan ahí con Quería cambiar que la tubería. Quería ver, no tiene forma ahí de, por ejemplo, que si cambiáramos la tubería y que en automático cambiara, no, porque utilizamos nomograma para las pérdidas y todo eso. Si hiciéramos, bueno, no, mire, no le vamos a hacer, nada más lo voy a comentar, si hiciéramos un ejercicio ahí y todo le pusiéramos tubería de media, puede ser que acá nos salga negativo y eso indicaría que no saldría el agua. O puede ser que todos salgan positivo, pero con una presión mínima y va a salir agua. Por ejemplo, si hay instalaciones en sus casas y tienen 2 baños y más o menos como este tipo de instalaciones y utilizan tubería de media y de 3/4, puede ser que esté desbalanceado o que nada más utilicen un baño y que digan, es que si te metes a bañar acá no nos va a salir.
O si le bajas al WC, va a salir acá en la regadera, me estoy bañando y va a salir agua caliente, porque el agua fría se va a dirigir para llenar al W y no me va a llegar a la regadera. Entonces, ese desbalanceo de las cargas hidrostáticas, pues para eso hacemos este cálculo. Entonces, ahorita analizando estas presiones, vemos que no cumplimos con las regaderas. Pero también yo les había comentado que es que había así. Les había dicho que tenemos parámetros para velocidades de 0.5 a 1.5, 1.6 creo. Y había dicho que entre cada tramo que analizáramos, las pérdidas no fueran mayor ¿a qué? ¿Recuerdan? Un metro. A 1 metro. Analizando o revisando aquí nuestras pérdidas en los tramos, ¿todas están bien? De entrada, antes de analizar la presión. Ahorita ya vimos la presión y las cotas de aparato y todo. Tenemos por ahí un detalle, ¿no? Sí, sí. En el tramo. ¿Qué tramo? No. ¿El tramo de 1 a 2? Sí, en el primero. Ahí vemos que nuestras pérdidas superan el metro. Tenemos 1.31 metros. Si vemos el esquema, ¿puede poner el esquema, Fernando? O en vista en planta para que no sé, bueno, no sé, a lo mejor usted tiene un mejor procesador que el mío. Sí, güey. Para ver nada más de 1 a 2, ese tramo tenemos pérdidas de 1.31 metros, entonces ahí debemos de cuidar eso. De 1 a 2. ¿En qué planta está? ¿No se acuerda? Ah, aquí está. Allí está, ok. Sí, es el tramo de donde baja hasta el primer baño. Todo ese tramo tiene pérdidas mayor a 1 metro. ¿Qué hacemos? Vamos a regresar a la hoja de cálculo. ¿Qué hacemos si tenemos esas pérdidas? ¿Qué modificamos? ¿Qué haríamos? Vamos a modificar ¿qué? La tubería. El diámetro de la tubería. Si tenemos allí en ese tramo de 1 a 2, tenemos tubería de 3/4, vamos a cambiarle a la tubería de 1 pulgada. 1 pulgada son 25 milímetros. Y si podemos hacer el cálculo ahí ahorita, Fernando, para ver qué pasa. Sí lo tiene formulada la hoja de cálculo, ¿verdad? Sí. Si cambiamos el diámetro. Permítame. Aquí 25. No, pero la tengo con unas de acá. A ver, los demás también hagan el ejercicio, cámbienle a 25 y verificamos si coincidimos. ¿Qué más tendríamos que cambiar si cambiamos ese diámetro de 25? Las pérdidas. Tenemos que revisar el nomograma. ¿Le pueden dar el dato, por favor?